Durante décadas, los medios de comunicación y medios masivos de entretenimiento estadounidenses, el cine, la radio, la televisión, la literatura incluso, nos han dicho que los servicios de inteligencia estadounidense combaten la maldad, el crimen y demás en cualquier rincón del mundo. Sin embargo, la verdad es mucho más sencilla y aterradora. La Agencia Central de Inteligencia, la Agencia Nacional de Seguridad y demás están compuestas por principalmente sicarios, torturadores, criminales, narcotraficantes y la peor ralea que uno podría pensar. Y justamente de eso hoy hablaremos en Retrovisor, cómo la CIA y otras agencias han cometido un sinfín de atrocidades en las últimas décadas, prácticamente durante un siglo. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un Retrovisor más. Yo, como cada lunes, tengo el honor de estar aquí con Cristian Ader. ¿Cómo estás, Cristian? No, el honor es mío, es un placer estar contigo, una gran mujer y Román, un gran hombre. El futuro de México está aquí, justamente en esta mesa. Oye, pero el futuro de México... Está amenazado, además. Está amenazado. Por supuesto. Pero además, oigan, nos extrañamos mucho porque hace 8 días, pues, no estuvimos en vivo. ¿Por qué fue esa vez? Por tu manita. Ah, sí, cierto. Es cierto. No, hace 8 días sí. Hace 8 días no, hace 8 días retransmitimos Cuba. Es cierto. Sí, el tiempo está pasando muy rápido. Sí, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Estoy casi 100% intacto. Y hoy hablaremos de un tema que, bueno, recurrentemente hemos hablado de él en Retrovisor, en La Disrupción, en Cosmódromo, en cualquier espacio del Chamuco. Por obvios motivos, ¿no? Por las injerencias constantes en contra de México y en contra de todo el mundo por parte de Estados Unidos, que tiene, digamos, tiene múltiples mecanismos de injerencia, pero yo creo que los dos principales, por lo menos públicamente, uno públicamente es la milicia, ¿no? Las agresiones tradicionales, bombardeos, injerencias, despliegue de tropas, invasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, también está la otra faceta, que es a través de los servicios de inteligencia, que a veces son la vanguardia además de las Fuerzas Armadas, son más bien la vanguardia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del imperialismo como tal. Me refiero a múltiples agencias, pero que generalmente todo el poder se lo otorgan usualmente a una, que es concretamente la de inteligencia y, digamos, la que comete las injerencias en el exterior. Me refiero, por supuesto, a la Agencia Central de Inteligencia, fundada en los años 40, en 1947, aunque realmente tiene un antecesor inmediato, que es la Oficina de Servicios Especiales, que surge en el 43, todavía durante la Segunda Guerra Mundial. E inmediatamente después, con su surgimiento, se convierte, yo creo que en uno de los elementos más nocivos del imperialismo estadounidense, ¿no? Que prácticamente ha tenido actividades en cualquier nación del planeta, me atrevería a decir, yo creo que probablemente en todos los países del mundo, incluso países amigos, donde también han realizado operaciones. E incluso también ha afectado, aunque no tiene jurisdicción dentro de suelo estadounidense, porque para eso están otras agencias, como el Buró Federal de Investigación, que es el FBI, o algo más específico como la DEA, etcétera, etcétera. La CIA también ha realizado acciones que no rozan la criminalidad, superan la criminalidad, claro, en contra de su propio pueblo. Desde experimentos con sustancias nocivas hasta asesinatos selectivos, manipulación de la información. Cualquier cosa imaginable lo ha realizado la CIA, que aún perdura, porque muchos dicen, eso se quedó atrás después de 1991 con el fin de la Unión Soviética, y no es así. La CIA continúa y sigue cometiendo injerencias en prácticamente todo el orbe, como últimamente salió a la luz, que está ocurriendo en suelo mexicano, con el despliegue de tropas extranjeras y agentes de la CIA en suelo mexicano, concretamente en el estado de Chihuahua, que no es la primera vez que esto ocurre, con fines que además describimos en la antepenúltima disrupción, donde hablamos justamente de la importancia de los recursos estratégicos de México, entre ellos la plata y demás minerales, que se encuentran muchos de ellos en la Sierra Madre Occidental, en la Sierra Rarámuri Tarahumara. Y obviamente que lo de la pantalla de las drogas es totalmente, es eso, es una simulación. Y de eso hablaremos hoy, hablaremos de cómo la CIA se ha transformado en una de las fuerzas más maléficas, literalmente, del imperio estadounidense, ¿no? Precisamente hoy vamos a hablar de uno de los proyectos más siniestros, que es el MK Ultra. Sí. Bueno, ahorita ya entraremos
a estos experimentos con, yo creo, las cuestiones más delicadas que es la mente, ¿no? De manipulación, control mental, pero ya entraremos a esto. Antes de eso quisiera preguntarte, Cristian, hace un momento hablabas de la diferencia entre agresiones tradicionales y en este contexto, digamos, en términos generales, la CIA es un mecanismo de guerra no convencional. Sí. O sea, es la búsqueda de eso, pues, sí es una cuestión de desestabilización, de guerra, de violencia contra los otros países, ¿o cómo lo ves? Hay, generalmente las inteligencias, los servicios de inteligencia tienen dos funciones, inteligencia y contrainteligencia. La inteligencia, digamos, es las acciones que un país realiza defensiva o ofensivamente en contra de otro país. Y luego está la contrainteligencia, que es evitar que otro país tenga injerencia en tu propio territorio o dentro o afecte tus propios intereses. El modelo estadounidense es una copia, pues, es una copia directa de los servicios de inteligencia británicos. Bueno, a fin de cuentas, pues, es lógico, siendo Estados Unidos vástago del imperialismo británico desde el siglo XVIII. Bueno, desde el siglo XVII, antes del Imperio Británico, desde que solo era Inglaterra. Pero prácticamente heredan todas las tradiciones del servicio británico interior y exterior. El servicio británico interior es lo que popularmente se conoce como MI5. El exterior es el MI6. Vaya, donde está toda esta narrativa bastante cutre, cada vez más cutre además, en torno, por ejemplo, a la literatura y al cine de espionaje y todo esto, James Bond y demás personajes. Él sirve para el MI6, que es el servicio exterior, que en sí que realiza los servicios exteriores ejemplificados con el MI6 o la CIA. Sabotaje, injerencia, asesinatos selectivos, bueno, espionaje obviamente. Y últimamente, pues prácticamente la vanguardia de las futuras operaciones de Estados Unidos. Aglomeran inteligencia tal cual. ¿A qué me refiero con inteligencia? Datos. Suman datos, los ordenan y ven de qué manera pueden utilizarlos en contra de sus enemigos o incluso en contra de su propia población, porque la CIA se caracteriza por eso. Han atacado a su propia población con fines, a veces de lo más absurdo, con fines plenamente experimentales, ni siquiera en la Guerra Fría porque tales personas fueran sospechosas de pertenecer al Partido Comunista o que sean agentes soviéticos o cubanos. No. Simplemente con el afán de saber que puede provocar cierta, no sé, por ejemplo, cierta toxina en contra de la población, o ver hasta qué punto un ser humano aguanta cierto nivel de tortura, y incluso también como conejillos de indias en el sentido de probar nuevos mecanismos de tortura para estar a la vanguardia, ¿no? O sea, históricamente siempre fue el sueño, no nada más de los países angloparlantes como Gran Bretaña y Estados Unidos, sino también, por ejemplo, de Alemania, de alcanzar, es como una piedra filosofal del espionaje y la inteligencia, el suero de la verdad. El suero de la verdad que fuera una sustancia o cualquier elemento que a un prisionero o a un personaje torturado utilizaran cierto elemento que revelara, prácticamente pudiera soltar toda la información a vida y por haber sin oponer resistencia de ningún tipo, prácticamente quebrar su cognición y su subjetividad, o sea, convertirlo en un informante, ¿no? Que de hecho es un elemento muy recurrente también en la cultura de masas, cultura popular occidental, principalmente en la cinematografía, ¿no? Está esta película de hace como 60 años, yo creo que el protagonista es Frank Sinatra, que se llama The Manchurian Candidate, que es eso, que es prácticamente un asesino, un lavado de cerebro, luego que hicieron un remake. Y de hecho, muchas veces utilizan este elemento muy, muy de acuerdo también a las teorías de conspiración y demás, aunque también conforme vamos conociendo el entramado que ha realizado estas agencias, pues la conspiración está a veces muy alejada de la realidad, ¿no? O sea, casi programar gente para que sean sus homicidas. En este concepto de Patsy. Patsy es un personaje que no sabe que está inmiscuido por ejemplo, en una trama de asesinato, ¿no? Es como un conejillo de indias. Por ejemplo, acusan mucho a la CIA de hacer eso, utilizar, por ejemplo, al yihadismo, a paramilitares y mercenarios de Al-Qaeda, de Daesh, sin saber que Washington les está pagando para cometer actos terroristas en contra incluso de aliados de Washington, incluso en contra también de población estadounidense, ¿no? Entonces, a muy grandes rasgos es contrainteligencia e inteligencia. Pero a veces hay cosas, por ejemplo, a veces la CIA
empieza a experimentar, por ejemplo, en nuevas técnicas, ¿no? O nuevas tecnologías, para la tortura o para la guerra. Y de pronto se dan cuenta que no les sirven, no tienen interés. ¿Qué hacen? ¿La desechan? No, la ponen a la venta. O sea, le empiezan a vender al sector privado. El sector privado en Estados Unidos principalmente colabora codo con la CIA. Agencias, no me refiero nada más a grupos de, por ejemplo, que se dediquen al desarrollo de armas, a multinacionales o al desarrollo digital de inteligencia. No. Incluso farmacéuticas y demás, productos que desarrolla la CIA, por ejemplo, fármacos que utilizan para, pues, por ejemplo, lavado de cerebro. Digo, tiene otros nombres, pero es el nombre común, ¿no? El lavado de cerebro. Y se los acaban vendiendo a, pues, alguna farmacéutica. O a veces ocurre lo contrario, como fue el caso de un elemento que vamos a analizar ahora, que fue el LSD, que sigue siendo el LSD porque todavía sigue siendo utilizado, ¿no? Uh-huh. Antes de profundizar en este mecanismo, también me gustaría regresar un poco, bueno, ya nos decías también fuera del aire que además de Estados Unidos hay otros países que tienen también estos sistemas de inteligencia. Sí. En el caso de quienes tienen inteligencia externa, es decir, que están en otros países, esto en sí mismo ya el hecho es violatorio también, digamos, de la propia, por el propio concepto, de la propia soberanía y también un poco del derecho internacional, ¿no? O sea, no tienen una ley que les regule, pues, en ese sentido. Ahorita que ahondemos en estas prácticas oscuras de la CIA, pues se verá cuál es el riesgo, es decir, no solamente se trata de una intromisión, son crímenes. Y al ser secretos, ¿no? Al no tener una regulación, por supuesto, en el país donde radican y tampoco en el país de donde son, no hay quien les controle. O sea, son, digamos, como criminales con una charola que pueden ejecutar absolutamente lo que sea. Y finalmente, por ejemplo, ahora que mencionabas a James Bond, ¿no? Hay una cultura, de romantización, digamos, exacto, de un sicario. O sea, de estos criminales y que, o sea, hay muchísimas películas que pues ponen en muy alta estima y muy alto valor a estas figuras, ¿no? Y justo metiéndoles estos factores de acción. O sea, en sí mismo, Cristian, la figura en general como de agencias de inteligencia son, pues, violatorios del derecho internacional, ¿no? No, si de por sí, por ejemplo, el imperialismo estadounidense no respeta el derecho internacional, mucho menos sus agencias que realizan operaciones encubiertas, nada. De hecho, por ejemplo, es un buen elemento, ¿no? Analizar a James Bond, por ejemplo. En todas sus fases, un personaje creado por... ¿Cómo se llama el autor de James Bond? Bueno, comenzó en la literatura. Aparte de la literatura barata, esos libros que antes encontrabas en Vips o en Sanborns y en estas cadenas, los pocket books, comienza como eso, como una gente que... Vaya, paulatinamente, basada además en un personaje real. Se le van agregando elementos, ¿no? El seductor, basado en un agente sionista, además. Como seductor, y más adelante, conforme van cambiando los tiempos, supuestamente más adecuado a lo real. Por ejemplo, el último James Bond, donde ya prácticamente ya es un psicópata abiertamente, ¿no? Aunque tuvo sus fases chuscas, por ejemplo, en los 80s, cuando se da el cambio de... 70s, 80s, cuando se da el cambio de Sean Connery a Roger Moore, que ya era un chiste viviente, ¿no? Como que lo quisieron descafeinar un poquito. Pero, pues, o esta, por ejemplo, la otra serie, también estadounidense, que para eso se pintan solo los gringos, para ese tipo de tramas baratas. Hay un autor muy famoso que se llama Tom Clancy. Tom Clancy publica así libros de intriga y que coloca a Estados Unidos como una fuerza benigna que enfrenta a Rusia, cualquier elemento, ¿no? Antagónico. Pero es eso, rendirle culto a un sicario, lo que le llamaría en el contexto angloparlante un hitman, un asesino a sueldo, un gatillero. Pero, o sea, y que de hecho es totalmente contradictorio porque, por ejemplo, en estas cintas, lo que hacen estos personajes es, por ejemplo, matar narcotraficantes, matar espías y demás. Pero de hecho, ellos colaboran, son el narcotráfico. La CIA ha operado 1001 misiones de narcotráfico, apoyo a narcotraficantes, en 5 continentes además, ¿no? Por eso cuando dicen, recientemente por los hechos ocurridos en Chihuahua, de que están desmantelando un laboratorio, pues nadie se cree absolutamente eso. Sin mencionar que también hay un conflicto histórico entre las agencias internas en Estados Unidos y las agencias exteriores, que no tienen, jurisdicción en suelo gringo, como la CIA. Los cuarteles de la CIA están en Virginia, en Langley, pero realmente ellos no pueden actuar en suelo estadounidense. Para eso está la labor, por ejemplo, del FBI o de la DEA o de cualquier otra, ¿no? De hecho, tenemos el caso, por ejemplo, del agente Kiki Camarena,
que trabajaba para la DEA en los años 80, investigando a los cárteles, y que lo acaba matando la CIA, de la mano de los mexicanos, porque se da cuenta que la CIA está patrocinando una operación de tráfico de armas y de drogas a favor de los contras, en contra del gobierno sandinista en Nicaragua, ¿no? Y en contra de otros países de América Central, de otros gobiernos. Entonces, ahí se puede ver el verdadero rol. Realmente son narcotraficantes, que no dista mucho de la realidad, porque pues, todo el mundo sabe, bueno, no sé todo el mundo, pero que los inventores del narcotráfico son los británicos. Y por eso pues, sus servicios de inteligencia seguirán defendiendo el narcotráfico, que es, a fin de cuentas, un sector clave del sistema mundo capitalista dominado por angloparlantes todavía. Claro. Bueno, ahora sí. Uno de los... ¿Qué? No, que ahorita que lo pienso, la historia de los servicios de inteligencia gringos van muy de la mano de los fármacos, de los narcóticos como tal. Casi es una historia paralela. Ahorita veremos por qué. Ok, no se nos va a olvidar mencionarlo. No. Bueno, ahora sí vamos con uno de los episodios, pues sí, más siniestros, que es este MK Ultra, un programa secreto que fueron obligados a dar estos documentos, ¿no? Si no, tal vez hubiera pasado, como quizá otras cosas han pasado en absoluto silencio. Bueno, técnicas de interrogatorio y manipulación de mentes, o sea, sin consentimiento, obviamente, de las real, víctimas. Nada de esto es especulación y novelas de ciencia ficción. No, todo esto es real. Esto sale a la luz. Bueno, hay varias ocasiones que han obligado a... Imagínense, si esto saliera a la luz, ¿qué no ha salido a la luz? Exacto. De hecho, hay un mapa que igual por ahí lo tiene Román. Hay varios mapas que dice los sitios negros o black sites de la CIA en todo el mundo. Eso es muy importante para entender que, mira, creo que ese mero. Todos los países que están en rojo, que es prácticamente los 5 continentes, desde Oceanía hasta América, son donde la CIA realiza labores encubiertas que ni siquiera son oficiales. Por ejemplo, en todos los países del norte de África, ahí podemos ver Marruecos, Argelia, Libia, Egipto. En todos los países tiene algo que se llama sitio negro, sitios negros. Esos lugares son donde están los centros de tortura, de interrogatorio, cárceles secretas, centros de adiestramiento que tiene la Agencia Central de Inteligencia en todo el mundo. Y donde ahí no hay, o sea, es lo que tú mencionaste ahorita, en cuanto a la ilegalidad internacional. Ahí no hay derecho internacional. Son sitios que no existen. No existen dentro de la legislación de cada nación. Hay países que ni siquiera saben que están adentro de esto, que en sus naciones hay estos centros, y que no responden absolutamente a nadie, ni siquiera al gobierno estadounidense, ¿no? La estructura es que no respondan, en el caso de la CIA, no responden al gobierno estadounidense, exacto, sino a sus propios directores, ¿no? Exacto. Y son los que sabemos, la lista puede estar incompleta también, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que nos compete, la CIA, lo repito, la CIA comienza en el 47, aunque realmente procede directamente de la agencia de la Oficina de Servicios Estratégicos, que es del 43. E inmediatamente después, cuando se funda la CIA, se empata con otro proceso que está realizando las agencias y el ejército estadounidense, que es la Operación Paperclip. La Operación Paperclip fue el reclutamiento de criminales de guerra nazis, o sea, para sectores específicos. Por ejemplo, el más famoso de todos es Wernher von Braun, el padre del programa de misiles estadounidense y también del proyecto espacial estadounidense, que salía hasta en documentales de Disney. Bueno, por si alguien no lo sabe, Walt Disney fue en un principio, era filonazi, pero durísimo. Luego lo hacen recapacitar y ahorita volveremos a hablar de Disney, aunque la gente no lo crea, ¿no? Y bueno, concretamente para la CIA reclutan un personaje que se llama Kurt Blum, que es un científico nazi, a la usanza, por ejemplo, de Wernher von Braun, aunque von Braun era de misiles, ¿no? Hay otros que se llama Kurt Debus y demás. Pero bueno, Kurt Blum tenía amplia experiencia en tortura y en experimentación, por ejemplo, de esta panacea, piedra filosofal para los servicios de inteligencia, que es el suero de la verdad. ¿Con quién lo practicaba? Pues con prisioneros de guerra, principalmente soviéticos, eslavos, comunistas, judíos, en los campos de concentración de Auschwitz, pero principalmente en Dachau. Entonces, cuando los estadounidenses se enteran de sus investigaciones, pues vente para acá, vamos a limpiar tu imagen y vamos directamente a Virginia, a radicar a Virginia, ¿no? También hicieron lo mismo, por ejemplo, con Shiro Ishii, en el frente del Pacífico,
que era el líder de esta unidad 731 de criminales de guerra que hacían experimentos con prisioneros coreanos y japoneses y que torturaron por lo menos a 100,000 personas fueron asesinadas de las maneras más, sin exagerar, de las maneras más cruentas imaginables. O sea, al grado que había una investigación de Shiro Ishii que buscaba, por ejemplo, no sé si decir esto, pero bueno, los mutilaba y les volvía a tratar de pegar las piezas, incluso de otras personas, que era un doctor Frankenstein moderno, ¿no? Bueno, un real japonés. Bueno, estos personajes son reclutados. Concretamente con este Kurt Bloom lo que buscaban era justamente la fórmula de un suero de la verdad. Y se empiezan a analizar sus archivos y concluyen que pues, él utilizó todo tipo de elemento químico para tratar de quebrar la subjetividad de los prisioneros. Desde para convertirlos casi en robots humanos, como también para zombificarlos, tal cual, ¿no? Entonces usaba mescalina, efedrina, cualquier sustancia que encontrara. Como era tal la cantidad de prisioneros en los campos de concentración alemanes, pues podría utilizar 1,001 sustancias hasta que una le funcionara o le resultara, ¿no? Y bueno, eso se va a empatar con lo que ocurre al otro lado de la frontera de Alemania. Ya en la posguerra, en suelo suizo, hay un personaje, bueno, hay varios personajes que están utilizando dentro de la psiquiatría elementos químicos recién descubiertos para tratar de, pues, de alguna otra manera lo que dicen públicamente es que sirven para mejorar las condiciones psiquiátricas de un paciente, ¿no? Lo que en esencia buscaban era una lobotomización química, o sea, tratar de, a las personas que consideraban locos, pues tratar de reducirlos a nada, a estar totalmente pasivos, ¿no? Y de hecho, esto se empata también con lo que hacían los estadounidenses desde finales del siglo XIX con el surgimiento de la psiquiatría como ciencia, lo cual también eso podríamos dedicar un programa también porque es una cosa espeluznante. No sé si hay hablando de cultura pop occidental, está la película El Mago de Oz, la de Judy Garland y todo esto, ¿no? Que fue una hiperproducción además, costó carísimo para los estándares de Hollywood en ese momento y que tiene datos chuscos, bueno, entre comillas chuscos, ¿no? Como el envenenamiento del hombre que interpretaba al hombre de hojalata, porque la pintura que le ponían tenía plomo, entonces pues, lo mataron literalmente, ¿no? Pero bueno, en los 80s adaptan una de las secuelas de los libros del Mago de Oz, que se llama Retorno a Oz, si no me equivoco, que la protagonista es una actriz que se llama Fairuza Balk. Uh-huh. Estoy seguro que la recuerdan algunos por una película 90 llamada Jóvenes Brujas. Pero bueno, era una niña todavía en los 80s. Y comienza la historia con esta Dorothy en un hospital psiquiátrico, porque retornó de Oz, entonces piensan que está loca y la van a someter a terapia de electroshock. Eso empieza obviamente en los círculos de la psiquiatría en suelo vienés, en Berlín, en Londres y por supuesto en suelo estadounidense, ¿no? Además del electroshock le van sumando más elementos cada vez más siniestros en este pensamiento pues, literalmente positivista, cientificista, psiquiátrico. Privación del sueño, mutilación, digo, ya no se desangra como en la Edad Media, pero casi, ¿no? Y paulatinamente ya elementos químicos cada vez más complejos, incluso complejos ya sintéticos, ¿no? Uh-huh. Y hay un hombre en la década de los 40s y 50s que está en suelo suizo, que prácticamente se va a convertir en el gurú, sin quererlo además, de la psicodelia. De hecho, si Román puede buscar la imagen más psicodélica que encuentres en la carpeta, pon esa imagen. Ese hombre es Albert Hofmann. Albert Hofmann empieza a hacer una investigación en una cosa que se llama claviceps. Es un hongo. Ergot, también conocido con ese nombre, que crecen en distintas plantas en suelo europeo y suelo asiático y africano, en el norte de África. Vaya, que hay una enfermedad, un envenenamiento que se llama ergotismo. Bueno, ese hombre, Albert Hofmann, es el padre del LSD. Uh-huh. Digo, no me voy a meter en lo químico porque no soy químico, pero bueno, tan pronto se entera la CIA de eso, vámonos. Porque, de hecho, hay videos, no los pusimos por los derechos de autor, pero busquen videos de tropas de Estados Unidos. Ese es Albert Hofmann en una pintura que le hicieron obviamente en los 60s. Sin buscarlo, fue uno de los padres de la psicodelia. Hay otro más famoso, que era Timothy Leary.
Timothy Leary es, digamos, el padre de la cultura pop psicodélica sesentera occidental, que de hecho los servicios de inteligencia lo consideraban uno de los hombres más peligrosos de Estados Unidos porque fomentaba que todo el mundo, incluso niños desde pequeños, probaran estupefacientes alucinógenos, ¿no? Pero bueno, Albert Hoffman desarrolla el LSD, llega en ese momento, pues toda Europa está metida en la OTAN, pues véngase, ¿no? Y ahí comienza, a partir del 53, uno de los primeros programas a gran escala de CIA que va a durar 20 años, es el proyecto de MKUltra, que tiene muchísimas variantes. O sea, no solamente está el uso del LSD. Está, por ejemplo, ¿cuáles eran sus objetivos? Desarrollar técnicas de lavado de cerebro, tortura psicológica, el uso de estupefacientes, hipnosis, técnicas de electroshock, privación sensorial, que incluye privación del sueño además. Estos cuartos de aislamiento, por ejemplo, que eso lo hacían en Abu Ghraib, en suelo iraquí. Yo me acuerdo cuando el año pasado que fue a Irak, de Karbala a Bagdad, vas en la carretera, son como 3 horas, 2 horas y media, y de pronto hay una desviación y dice Abu Ghraib, te lleva a la prisión directamente. Y hay tours para conocer lo que hacían los estadounidenses ahí. Es donde se tomó la tristemente célebre foto que están un como preso iraquí con un capirote, así como crucificado, y otros que están amontonados, unos cuerpos, y otros atacando por perros. Ahí se utilizaron todas estas técnicas, ¿no? Como la privación sensorial y del sueño. A un hombre que le inyectan, por ejemplo, digamos, lo torturan. Está a punto de perder el conocimiento y le inyectan cierta sustancia o lo golpean para que despierte. Y así está durante semanas, meses, al punto de que se vuelve loco, quiebran por completo. Muchos dicen, va a revelar la verdad. No es que se revele la verdad, a esas alturas dices lo que sea, absolutamente, ¿no? O, por ejemplo, estos sitios, estas habitaciones totalmente cerradas, que incluso tienen, por ejemplo, ustedes no las pueden ver, pero frente a mí hay estas para evitar que pase el sonido, que a no sé cuántos decibeles, la misma canción 800 veces durante semanas, sin luces estroboscópicas y todo esto. Ese tipo de cosas son invención de la Agencia Central de Inteligencia, todo buscando quebrar la subjetividad de las personas capturadas. A menudo elegidos al azar, secuestrados en las calles de Cairo, de Túnez, de vietnamitas, latinoamericanos, o sea, lo que sea, cualquier persona, incluso estadounidenses, no solo los estadounidenses, porque, por ejemplo, a muchas de estas tropas estadounidenses, la Agencia Central de Inteligencia les inyectaba cualquier sustancia para ver qué pasaba. Y, de hecho, hace rato fuera del aire le comentaba a Carolina cómo a comienzos del siglo XX los psiquiatras estadounidenses, cuando descubren después de los Curie, Marie Curie y del descubrimiento de elementos radioactivos, le inyectaban plutonio a pacientes psiquiátricos terminales, a ver qué les pasaba. Obviamente morían a los 20 minutos, ¿no? Porque que te inyecten plutonio, pues digo. Entonces la CIA, el proyecto de MKUltra se enfoca en eso. A grandes rasgos, forma parte de la guerra cognitiva psicológica, no necesariamente en contra de la Unión Soviética, sino en contra de cualquier cosa que desafíe a Estados Unidos. O sea, y de ahí empiezan a pasar a niveles cada vez más insospechados de aplicación de pues, literalmente guerra biológica y guerra química. Porque aunque no con fines, digamos, masivos, no con el bombardeo de cepas de bacterias de peste bubónica, sino literalmente enfocándolo en sujetos o en poblaciones pequeñas. Y de hecho, poco antes de la inauguración del proyecto del MKUltra, hay un personaje que se llama Frank Olson. Frank Olson era parte de la Agencia Central de Inteligencia y pasó tiempo en los cuarteles de la OTAN, que hasta en ese momento no estaban en Bruselas, estaban en suelo francés. Y curiosamente, durante su estadía en suelo francés, ocurre un evento que es histórico también en Francia, en 1951, en un pueblo, disculpen mi pardon mi francés, llamado Pont-Saint-Esprit, al sur de Francia, ocurre un brote de envenenamiento entre la población. Más de 200 personas se intoxican, más de 50 acaban en el hospital y 7 de ellas mueren. Y la excusa oficial es que fue un envenenamiento por pan de centeno, a través del ergotismo. Pero parece ser que fueron conejillos de indias utilizando LSD. Hay una foto, que estoy seguro, busco una foto blanco y negro, que aparece un viejito. Hay policías y un viejito con una cara de estupor que vas a ver qué fue, ¿no? Bueno, y ese es el incidente del llamado pan maldito. La gente probaron los efectos del LSD en la gente.
Y al parecer hubo gente que se arrojó por ventanas, otros se cortaban las extremidades, porque no eran dosis pequeñas, ¿no? No es como en los 10 años después, en los 60, cuando ya te metían, por ejemplo, un cuadrito, una gota, en gotero. No. Aquí envenenaban directamente toda la comida. O sea, mira esa foto. Ahí, ¿qué estaba pensando ese anciano? ¿Qué estaba viendo ese anciano, no? O sea, nosotros lo vemos como algo cómico, pero pues es una cosa espeluznante, ¿no? Sí. Dicen, no se sabe, que ese fue uno de los motivos por los que De Gaulle luego decide salir de la OTAN, que los cuarteles de la OTAN salieran de Francia, porque lo estaban utilizando como conejillos de Indias los franceses. Vaya, no es que los franceses fueran unos santurrones, los franceses hicieron lo mismo con población en Indochina, en Vietnam, Laos y Camboya, y en Argelia, en el norte de África, en las colonias. Por ejemplo, lanzando bombas nucleares en suelo argelino, ¿por qué no lo hacían en Normandía o en Bretaña? ¿Por qué en Argelia, no? Pero pues ahí se empieza a ver hasta qué punto la CIA podría utilizar estos elementos en contra de poblaciones, incluso amigas, incluso estadounidenses. Luego saldrán casos en los años 80 como la epidemia entre comillas, porque pues, es una adicción, como el crack se empezó a esparcir por todo el suelo estadounidense gracias a la CIA. El excedente que utilizaban para patrocinar a los contras en Centroamérica, lo acabaron vendiendo, es que también son emprendedores, lo acabaron vendiendo en la costa, en las grandes ciudades estadounidenses, en Detroit, en Chicago, en los barrios afrodescendientes hispanoparlantes, ¿no? Del mismo modo que la CIA, hablando del caso Epstein, por ejemplo, ¿no? Las llamadas honey traps. De pronto, en la bahía de San Francisco, tanto del lado de San Francisco como de Oakland, está repleto de burdeles, tal cual, ¿no? Se da sexo servicio históricamente a marineros o también a militares estadounidenses. Entonces, de pronto, ¿quién compra estos burdeles? La CIA. Entonces, llevaban a cualquier persona que entrara ahí, los agentes de la CIA le metían agentes neurotóxicos de todo tipo, o incluso LSD. Los grababan y los amenazaban. Si ustedes revelan esto va a salir a la luz de que estaban en un burdel drogados con cierto elemento. Entonces empiezan a experimentar con todo tipo de ciudadanos, principalmente sexoservidoras, en prisiones, en hospitales. Para ello colaboran universidades. O sea, universidades que envenenan a los propios estudiantes o desarrollan los mismos componentes tóxicos para envenenar a la gente. Farmacéuticas, que bueno, eso creo que a nadie extraña. Y demás, ¿no? Generalmente le apuntan a la población que consideran indeseable. De ahí sexoservidoras, vagabundos, gente sin hogar, huérfanos. O sea, una cosa monstruosa. Y uno piensa, y eso es lo que te venden las cadenas de televisión o los estudios cinematográficos en Estados Unidos, que la CIA o los otros organismos de inteligencia estadounidenses son héroes cuando son lo peor. Son lo peor de la sociedad, ¿no? Y bueno, paulatinamente, el uso del LSD se sigue utilizando, ¿no? Obviamente ya está mucho más refinado, ya lo mezclan con otros componentes. También porque no nada más es la CIA, son otras agencias. Está principalmente la unidad, exactamente el nombre no lo recuerdo, pero es la unidad de guerra biológica del ejército estadounidense. La CIA, digamos, desarrolla la estrategia y el ejército estadounidense la aplica. Y es lo que van a hacer en Corea, por ejemplo, ¿no? La idea de bombardear con peste bubónica el territorio coreano fue idea de la CIA. La idea, por ejemplo, de desarrollar ébola, malaria y todo lo demás para atacar a poblaciones fue también idea de la CIA. Uh-huh. No, o sea, y luego decidían, por ejemplo, a ciertas especies, por ejemplo, fauna, entre comillas, que consideran nociva en ratas en las grandes ciudades estadounidenses, meterle también sustancias tóxicas para contagiar a la población. Y literalmente, en el comité que surge en los 70s, con el senador con Frank Church, que es el comité Church, le preguntan a los funcionarios de la CIA, ¿y por qué hicieron esto? Pues para saber qué pasaba, nada más. ¿Qué efectos podría tener esto entre las poblaciones para posteriormente luego atacar Leningrado o las ciudades soviéticas o las ciudades chinas? O sea, y son los mismos que desarrollan los planes, por ejemplo, para atacar con pesticidas especiales el territorio cubano o de envenenar a Fidel. O sea, la CIA llega a unos niveles. Ahorita solamente estamos hablando de la variante, digamos, de guerra biológica, química, toxicológica y operaciones de tortura al lado del cerebro de la CIA. Pero esto podríamos estar semanas dedicando a retrovisor solamente operaciones de esta índole y de otras de las agencias de inteligencia, ¿no?
Es, digamos, un laboratorio de tortura, pues, porque la respuesta de, pues, a ver qué pasa, pues no es como una curiosidad o un acercamiento tampoco científico del desarrollo de curas hacia los padecimientos, sino un método de tortura también, pues, cobijados con el secreto y con el permiso que tienen, por ejemplo, del gobierno estadounidense, aunque no sean a ellos a quienes les rinden cuentas en especial, ¿o cómo ves esto? Sí, de hecho, a ver, ¿qué es lo peor de todo? Ok. El MK Ultra va del 53 al 73, dura 20 años. Surge Frank Church, que era senador demócrata por Idaho, obliga en ese momento a la administración de Gerald Ford. Gerald Ford es el presidente que colocan después de que sacan a Nixon del Watergate. Lo obligan a que revele la CIA sus archivos. Y es el Comité Church. No sé cuánto tiempo antes, pero antes de que los obliguen a revelar todo, el director de la CIA en ese momento es Richard Helms. El mismo de la futura ley Helms-Burton. Contra Cuba. Y ese hombre manda a destruir todos los archivos. O sea, por eso del MK Ultra sabemos unas cosas y de otros programas sabemos bien poco también. Porque mandó a destruir casi todo, lo cual es ilegal, por cierto, en Estados Unidos, ¿no? O sea, una cosa es el secreto. ¿Por qué guardan los documentos? ¿Por qué es ilegal? Pues no porque les importe mucho hacer estos niveles de tortura y degradación y atrocidades, sino porque siempre todos esos elementos los utilizan posteriormente para otras investigaciones. O sea, están acumulando información. Ese es el mayor crimen que puede hacer en Estados Unidos, porque le has invertido trillones de dólares en investigaciones de este tipo. La primera tanda de documentos que revelan lo que es la CIA es lo que es el Comité Church. Luego, en el periodo de Reagan, saldrá otro, que es, digamos, el llamado Joyas de la Familia, que se empieza a revelar, pero ya se sintetiza todo en la década del 2000 y 2010, y se le llama justamente este nombre, ¿no? Joyas de la Familia, que se revela que la CIA pues, continúa haciendo estas atrocidades después de 1991, porque la CIA tuvo que haber desaparecido con el fin de la Guerra Fría de la Unión Soviética. La KGB desapareció, ahí tiene sus herederos, 3 agencias, una interna y una externa, lo mismo que la CIA. Pero de todas maneras la CIA continúa haciendo ese tipo de cosas. De hecho, esto se recrudece a partir de 2001, cuando George Bush, hijo, inaugura la guerra en contra del terrorismo. Y de hecho, toda la experiencia que su papá había acumulado se le hereda al hijo para que la apliquen la CIA en contra de cualquier ser humano en cualquier parte del planeta. Porque el papá de George Bush, antes de ser presidente, fue director de la CIA en los años 70. Entonces, pues la CIA continúa siendo literalmente a la vanguardia del terror más abyecto por parte de Estados Unidos en México, no solamente en México, sino en el mundo. Por eso cuando dicen, fueron en contra de un laboratorio de drogas, la CIA no hace eso. La CIA empaqueta drogas en el garage de Bill Clinton, porque eso hacían también en los años 80, ¿no? ¿Vamos a un cortecito? Sí. Por nuestro LCD y cosas así. Ok, conste. Ahorita regresamos. Ya volvimos. No se olviden, por favor, de dejarnos sus comentarios, de suscribirse, es completamente gratis y es lo que nos permite continuar con este proyecto. Así es. Es la lógica de la plataforma. Pues. Cristian, a ver, hace ratito mencionabas sobre el desarrollo de los fármacos y cómo está ligado también a la CIA. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, digo, el LSD sigue teniendo aplicaciones pues, dentro de la industria farmacéutica, es obvio, ¿no? Que tiene efectos, de hecho, a veces, por ejemplo, ya en condiciones controladas y, más bien, en condiciones humanas, sí tiene efectos positivos en la salud de ciertos pacientes, ¿no? Más que nada los que tienen esquizofrenia y demás, pero en dosis hipercontroladas. Porque si una sobredosis de eso, pues pregúntele al hijo de Díaz Ordaz y demás personajes. No, pues estos se las tronaban, pero gacho. O sea, no por nada trajo los Doors. Mientras el padre realizaba esta cruzada cristiana priista a favor de los buenos valores, ¿no? Y en contra del rock and roll. No va a pasar cosas como a Vándaro. Bueno,
La CIA empieza, bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Utilizar drogas en procesos de lavado de cerebro, control mental, tortura psicológica. Cualquier cosa imaginable lo va a hacer la CIA. O sea, si se les ocurre meterle aceite de camión a una persona, lo hizo la CIA en alguna operación de tortura y demás, ¿no? Pero paralelamente, cuando la CIA, porque la CIA acaba siendo un estado dentro del estado. Entonces estamos hablando de, pues vaya, el estado profundo estadounidense, ahí pertenece la CIA. O sea, lo que incluso con más fuerza que el Estado. Sí. Sí, porque si puedes matar a un presidente, es que no vas a poder hacer. Porque mataron a Kennedy, obviamente. Ese, todo el mundo lo sabe. Y quien lo niegue, pues si vive en un agujero del demonio, ¿no? Bueno. ¿Qué hace paulatinamente la CIA? Empieza a aglomerar más y más y más poder. Y empieza a crecer tanto la CIA. O sea, si ustedes han visto los cuarteles de la CIA en Virginia, pues es como una ciudad. Es un edificio que es prácticamente una ciudad. Entonces, hay algo que se llaman, lo que hacen los servicios de inteligencia estadounidenses, reciben obviamente presupuesto trillonario, pero también reciben algo que se llama presupuesto negro. El presupuesto negro son, digamos, no sé, el gobierno estadounidense decirle, no sé, voy a poner un ejemplo, decide meterle a la venta de espejos un pequeño impuesto de no sé qué por cualquier cosa absurda. Un impuesto de 1 centavo. Entonces, por la venta de 1,000 espejos ya tienes $1,000. Y todo ese dinero, ese impuesto, se acaba yendo a los fondos negros de los servicios de inteligencia. Y se acaba perdiendo en el presupuesto absurdo del gobierno estadounidense. ¿Ok? Bueno. Y también es tan ese gigantismo estatal burocrático que tiene la CIA, pues no sabes, por eso, por ejemplo, en el escándalo Irán-Contras, nadie sabía que Oliver North le estaba vendiendo armas a un país enemigo, como Irán. Y luego el excedente, el dinero lo utilizaba para patrocinar a los Contras y traficar crack en suelo estadounidense, ¿no? Y eso salió de la CIA. Nadie lo sabía porque es tan gigantesca la CIA. Y como nadie controla la CIA, pueden hacer este tipo de cosas. Entonces, conforme empiezan a crecer en operaciones y escenarios de injerencia y de agresión de Washington en todo el mundo, pues los agentes de la CIA empiezan a desarrollar iniciativas propias. O sea, son agentes estadounidenses, pero también son, pues, prácticamente emprendedores, literalmente, del terror, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Guerra de Vietnam. Vamos a retroceder un poco más bien. Triunfo de la República Popular de China. Gana la revolución el Partido Comunista, Mao Zedong se convierte en gran líder y surge la República Popular de China. El bando perdedor, encabezado por Chiang Kai-shek y el Kuomintang, sale escapando de suelo chino. Bueno, no. Más bien, se refugia en una isla china llamada Taiwán, que hoy se declara provincia renegada y no reconoce al gobierno de Pekín. Otros miembros del gobierno de Chiang Kai-shek se refugian, por ejemplo, en Singapur o en países vecinos del sur donde todavía están los regímenes coloniales, como en Indochina, Laos, Camboya y demás, ¿no? O Myanmar, que todavía está en la transición de ser colonia británica, Burma, Birmania, Myanmar, ¿no? Y ahí empiezan a comulgar con las comunidades chinas que son enormes. Singapur es una ciudad china prácticamente, ¿no? Creada por británicos. Es una ciudad-estado. Entonces los ex compañeros de Chiang Kai-shek, que Chiang Kai-shek de hecho fue narcotraficante, entrenado por japoneses, educado en Japón además, y líder de las triadas chinas en Shanghai antes de la guerra civil, en el periodo de entreguerras, se comunican con la CIA. Y entonces la CIA les dice, bueno, pues podemos hacer operaciones conjuntas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? La CIA empieza a patrocinar a los exmiembros de la pandilla de Chiang Kai-shek para que sean los operadores del narcotráfico en una región que se llama el Triángulo Dorado. No confundir el Triángulo Dorado, el nuestro. Nuestro patrimonio, nuestro narcopatrimonio se respeta. Sino el Triángulo Dorado del sudeste de Asia, que es Laos, más bien ya no existe, era Laos, Myanmar y Tailandia, si no me equivoco. Entonces ahí empiezan a producir justamente heroína. Otra variante, no es la misma amapola que se siembra en, ¿cómo se llama? En el Hindu Kush, en las alturas de Afganistán, es otra variante. Y empiezan a generar una cantidad de capital, tanto para el narcotráfico, que ese dinero lo van a utilizar luego para tratar de... Vaya, lo ocurrido en Tiananmen, en 1989, en la plaza de Tiananmen en Pekín, que realmente no ocurrió ninguna masacre. Los paramilitares que entraron les pagaron con dinero en el narcotráfico que la CIA había generado con discípulos de Chiang Kai-shek en los países limítrofes en 2 décadas antes, ¿no?
Otro de eso. Para transportar esa heroína y demás drogas, ¿qué hacían? Bueno, pilotos de aerolíneas comerciales, por ejemplo, de Panam, ya no existe Panam, o TWA, como siempre revisaban a los pasajeros que tenían droga, pero a los pilotos rara vez, los pilotos servían como mulas, bueno, como agentes al servicio de los servicios de inteligencia del narcotráfico, llevando cocaína y heroína a Estados Unidos desde el sudeste asiático. Cuando se dan cuenta de esta operación, la CIA funda una aerolínea fachada, o sea, fundan una aerolínea literalmente para mover cocaína y heroína del sur de Asia a todo el mundo. Se llama Air America, además. Hasta hay una película, si no me equivoco. Bueno, así ya el colmo de lo que hizo la CIA fue para mover droga del sudeste de Asia a Estados Unidos. ¿Qué no dejaba de llegar de Vietnam? A ver, ¿qué llegaba de Estados Unidos a Vietnam? Obviamente, violencia, armas, terror. ¿Qué regresaba de Vietnam a Estados Unidos? Pues cuerpos estadounidenses en féretros. ¿Dónde creen que la CIA metía la droga? No manches. En los cuerpos y en los féretros de tropas militares estadounidenses muertos durante el genocidio en Vietnam. Y eso lo hacía la CIA. Uh-huh. Y luego ese dinero, o sea, lo que siempre buscaba la CIA era mover el dinero constantemente. O sea, que el dinero no fuera rastreable. Por eso, o sea, con el dinero de la venta de drogas, patrocinaban otra operación. Por ejemplo, con la venta de drogas del sur de Asia, pagaban las armas o la droga que iban a distribuir en Centroamérica para patrocinar a la Contra. Y de ahí luego le vendían armas a un país enemigo como Irán. Y luego ese dinero lo movían. Y esto no comenzó en Vietnam, ni siquiera comenzó en los años 40, en el periodo de entreguerras. ¿Por qué? Antes de la fundación de la CIA, cuando estaba toda esta agencia de, ¿cómo se le llama? La Oficina de Servicios Estratégicos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los partidos comunistas, más bien los partidos más populares en Francia e Italia, potencias actuales de la OTAN, históricas en Europa, eran los partidos comunistas. O sea, era inminente que triunfara el comunismo en Francia y en Italia. Y la CIA no podía hacer nada para contrarrestarlo. Bueno, sí, o sea, empieza a colaborar con el Vaticano, empieza a colaborar con las logias masónicas, con propaganda DUE, que es muy famosa, crean la estrategia de tensión de grupos paramilitares y demás. Pero los primeros que van a emplear la CIA para ir en contra de los comunistas va a ser a la mafia italiana y la mafia corsa. En Sicilia y en Córcega están los grandes laboratorios de heroína. La CIA les dice, ustedes pueden tener el monopolio de la heroína y la cocaína en todo el Mediterráneo siempre y cuando sean nuestros sicarios para matar comunistas en todo el Mediterráneo, desde Grecia hasta España. Entonces, estamos hablando del 45, 55, 65, 75, 85, 95, 2005, 2015, 2020, 80 años de colaboración con la CIA con narcotraficantes. Y todavía la gente cree que la CIA viene a Jalisco o a Chihuahua a combatir el narcotráfico. La CIA es el narcotráfico. Por eso pregúntenle nuevamente a este hombre, Enrique Camarena, cuando es asesinado a comienzos de los 80s por agentes de la CIA, porque los descubren traficando droga a favor de los cárteles. Del mismo modo que la CIA apoyaba al cártel de Cali, al cártel de Medellín, a los cárteles del sur de Asia. Vaya, por eso cuando viene la entrada de la CIA a Afganistán, a ver qué ocurre, vamos a contextualizar a la gente. En el 79, la CIA entra a Afganistán. En ese momento es una república socialista. Uh-huh. El objetivo de la CIA en esta operación, en ese momento es la operación Ciclón, si no me equivoco, es armar a grupos paramilitares de distintas regiones de Afganistán, muchos de ellos además yihadistas, patrocinados también por Arabia Saudí y demás, armados por Pakistán, por el ISI, para provocar que ante la caída del gobierno socialista, como emergencia, la Unión Soviética tenga que intervenir. Ese fue el plan en un principio y el Kremlin cayó en la trampa de la CIA, porque 2 años después hay el despliegue del ejército soviético en Afganistán. Y cuando descubren los soviéticos que el tráfico de armas viene desde Pakistán, se dan cuenta de que quien está haciendo todo esto realmente es la CIA. O sea, lo mismo que hicieron con los cárteles en Colombia, o están haciendo en México, ¿no? Uh-huh.
Y de hecho la CIA les da las opciones. Ustedes no tienen ningún problema. Nosotros les vamos a dar las armas que quieran. Por ejemplo, los primeros misiles de guía de calor, estos lanzamisiles que ubican el objetivo por el calor que emiten, quienes estrenaron ese tipo de misiles fueron los mujahidines en Afganistán, los que luego van a ser Al Qaeda. Ellos los estrenaron en contra de la Unión Soviética. Pero luego les dicen los asesores de la CIA, y además, por ejemplo, personajes como Zbigniew Brzezinski les dicen, bueno, pero ustedes pueden, pues de hecho, o sea, si quieren más armamento, pueden ustedes generar ganancias para pagarlo. ¿Cómo? A través del narcotráfico. Y en los años 80, en plena agresión y ocupación de la CIA de Afganistán, y en plena guerra en contra de la Unión Soviética, empiezan a surgir estos grupos, por ejemplo, la Alianza del Norte y todo esto, que realmente son cárteles del narcotráfico que controlan la producción y el tráfico de opio hacia todo el mundo desde el norte de Afganistán en un escenario de guerra. Uh-huh. Y eso pues, lo hizo la CIA también, ¿no? Entonces podemos seguir múltiples ejemplos en torno a que van desde el Mediterráneo hasta Afganistán, al sudeste de Asia, Colombia, al suelo mexicano y a cualquier otro contexto, ¿no? O sea, en cuanto al uso de drogas y sus vínculos que tiene con la CIA. Decíamos también hace rato que valdría la pena posteriormente que hagamos una segunda entrega, detenernos también en lo que ha ocurrido en Cuba con la CIA, ¿no? No, los 600 intentos de matar a Fidel Castro. ¿Sí es cierto lo del puro? Como sí, el puro explosivo es sí, con cianuro y todo eso. Sí. O sea, hay un libro que habla, creo que contabiliza 600, algo así. Las cosas más inverosímiles, además. Y también sí esta guerra química, ¿no? No, pero eso sí está totalmente demostrado, o sea. Y también el involucramiento de la misma Agencia Central de Inteligencia en ataques terroristas de guerra biológica y guerra química en contra de poblaciones. Por ejemplo, lo que hicieron en Vietnam, el uso de la gente naranja, por ejemplo, ¿no? Que hasta la fecha siguen saliendo niños con deformidades. O el uso de uranio empobrecido también. O sea la CIA utilizaba también municiones con uranio empobrecido para atacar a víctimas y que estas, si no morían del ataque, del intento de asesinato, murieran de envenenamiento por radiación, ¿no? Eso también lo usaba la KGB. La KGB era más sutil, tenía más inventiva. Por ejemplo, el paraguas asesino. a este disidente soviético y espía británico-estadounidense, no me acuerdo cómo se llama, que va caminando en la calle y le dan un piquete así con un paraguas, ¿no? Así, como si nada. Como 24 horas después ya estaba así, a punto, ya. Pero bueno, ese es el escenario de pues, lo que hace la CIA, ¿no? O sea, a estas alturas, quien en verdad... Por eso creo que fue muy cuestionable cuando filmaron una cinta de James Bond en suelo mexicano, ¿no? Y aparte toda y además de la gentrificación. Del 2 de noviembre. Que dicen, la tradición ancestral del desfile. Eso no existía. Eso no existía. Es la disneylandización de la cultura mexicana. Oye, hablando de Disney, también nos ibas a hablar sobre eso, ¿no? Bueno, Walt Disney era un nazi. Uh-huh. O sea, apoyaba abiertamente a Hitler hasta que le dijeron los griegos, no, pues cálmate porque tarde o temprano vamos a entrar a la guerra. Pero es bien sabido que Walt Disney y demás personajes de la cúpula estadounidense... ¿Pero se calmó en qué sentido? En un sentido no, sí, ya explícito, tuvo que alinearse. De hecho, próximamente hablaremos de eso en Retrovisor. Bueno, en Cosmódromo. ¿Este jueves? Este jueves a las 10 de la noche. Hablaremos, pues voy a dar un adelanto, ¿no? Los temas. En Migrantetitlán hablaremos de los mexicanos, pero esta vez en el ejército estadounidense. Históricamente, ¿desde cuándo han servido en el ejército estadounidense? La gente se va a sorprender porque desde época novohispana aún no existía México y personas nacidas en México, Nueva España, ya servían en el ejército estadounidense, llegando hasta la fecha. Y en el contexto, ¿cómo se llama el otro bloque de Cosmódromo? Lo olvidé por completo. Así estoy totalmente... No, Migrantetitlán es el de los mexicanos. Mapamundi, por supuesto. Y en Mapamundi, gracias, vamos a hablar de ese concepto de puntos de estrangulamiento. Entre ellos, por supuesto, uno que está muy en boga, el Estrecho de Hormuz. Ajá. Y vamos a hablar del Canal de la Mancha, el Gibraltar y demás, ¿no? A las 10 de la noche este 10 de la noche este jueves. Oye, Cristian, todo esto se da en el marco de lo que está ocurriendo en Chihuahua. Exacto. Y entonces, hace 2 disrupciones nos decías que probablemente, bueno, para empezar esto, ¿no? Que probablemente no se trataba de un accidente. Eso en un primer punto. Y después que el interés de estos agentes de la CIA, pues serían ir más allá y quizá en como un mapeo de los recursos estratégicos de nuestro país. Sí. ¿Nos puedes hablar? Y de estrategias de guerra, ¿no?
volvemos a hablar de eso, el papel de la guerrilla históricamente en Chihuahua, en las alturas del noroeste de México, en la Sierra Madre, el cuartel de Madera y todo esto, el toma de Madera. Y, históricamente ha sido un punto caliente pues, desde la época de Pancho Villa. O sea, nunca pudieron atrapar a Pancho Villa. Y lo que estamos viendo ahorita es justamente eso, o sea, la vanguardia de los servicios de inteligencia y del ejército estadounidense se están tratando de empezar a desarrollar una estrategia de, literalmente, de ocupación de suelo mexicano. Que para ello necesitan colaboradores en México, por supuesto, ¿no? Quintas columnas. Y esta mujer, la gobernadora de Chihuahua, es una... Literalmente, lo acepta o no, es un agente estadounidense. Que lo haga peor, que no se dé cuenta, es porque es posible que sea muy tonta, extremadamente tonta, ¿no? No lo creo, yo creo que es más bien perversa. Y sí, es funcional al imperialismo estadounidense y es un crimen. Es un delito eso, estás colaborando y es traición a la patria. Claro. Y debe ser juzgada como tal. Que no ocurre es otra cosa, pero que debería, por supuesto. Ahora, por esto que nos cuentas, la CIA ha operado por todos estos años o en el secretismo, en la oscuridad, claramente fuera de toda ley. Sabemos que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se supone que a estos agentes de inteligencia se les pide un reporte, ¿no? Sí. Sin embargo, funcionan bajo cierta legalidad. Sí. Y la cuestión ahora con estos agentes no es en sí mismo que estén, sino que no tenían autorización por parte de las entidades federales, de la Sedena, de la Secretaría. Pero eso cuando le importaba a la CIA, obviamente, ¿no? Claro. O sea, eso no lo hace menos grave, pues, ni que... o sea, no sería menos grave en ese sentido por todo su comportamiento que tuvieran el visto bueno o la acreditación. Pero esto lo hace todavía peor. Y aquí me menos gustaría, con un embajador como Ronald Johnson. Eso es lo que te quiero preguntar, porque él es ex boina verde, Ex boina verde, dedicado a operaciones de guerra psicológica en Centroamérica, amigo íntimo de Nayib Bukele, además. Estuvo antes allá, ¿no? Fue embajador en Salvador y le dieron el Gran Premio de México, ¿no? No me refiero a un campeonato de automovilismo, el Gran Premio de México como la Embajada de México, ¿no? Y se suma a otros terribles embajadores como Henry Lay Wilson, aquel que encabeza la decena trágica de la mano de Victoriano Huerta, que también, al igual que Maru Campos, se decía, al igual que los panistas fascistas de la vela perpetua, Victoriano Huerta se decía un patriota también, ¿no? Y encabezó un magnicidio de la mano de Henry Lay Wilson en la embajada estadounidense. Y en ese momento ni siquiera existía la CIA todavía, ¿eh? Faltaban 40 años para la CIA. Y lo mismo Ronald Johnson, dedicado a operaciones de guerra psicológica y ataques terroristas y de paramilitares en suelo centroamericano, como tú lo dijiste, parte de las boinas verdes, que son una de las fuerzas de élite del gobierno estadounidense, y hoy tendría que estar fuera de México. O sea, tuvieron que haber pedido sus credenciales, vámonos de aquí pitando, y a Maru Campos directamente a prisión, por lo menos. Esto de alguna manera era algo anunciado, ¿no? Maru Campos. Voy a tomarme un cafecito con Maru. Es que es María Eugenia. A María Eugenia. No sé por qué le decimos María Eugenia, porque si no somos muy condescendientes. María Eugenia Campos. María Eugenia Campos. O sea, esto de Ronald Johnson, ya desde que entró, era algo anunciado que ocurría, sí, claro, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuáles son? Ya lo hemos hablado un poco en la disrupción, pero si podemos profundizar en cuáles son las opciones que... Hoy escuchamos también a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, o sea, respecto a María Eugenia Campos... A ver, la tía Maru. La tía Maru que tenemos en... Eso, yo creo que es del WhatsApp de... Sí, mandaría... Cadenas de oración. Para convertir a los rarámuri al buen camino de la luz perpetua, a la divinidad cristiana. Ajá. Bueno, la presidenta vocalmente ha sido enfática en la conferencia de prensa. Sabemos también que no tiene a su disposición, ella como titular del Ejecutivo no podría iniciar una investigación, le toca a la Fiscalía General o creo parte también nos decía hace rato Romina Gándara, a la Secretaría de Protección Ciudadana. No, y de hecho también, si no me equivoco, a la Secretaría de Defensa Nacional, a la Sedena. Pero que inicie, tal vez tenga alguna facultad para pedir que se inicie un proceso por parte de la Fiscalía, que es quien investiga. Que por cierto, recordemos el caso de hace unos cuantas semanas en Tamaulipas, que tropas estadounidenses entraron por la costa del Golfo a suelo, creo que muy cerca de Matamoros. Es que son constantes esas apariciones. Es el mismo caso. ¿No? Ahí no hay plata, pero sí hay petróleo en hidrocarburos. Bueno, y aparte en el caso de Chihuahua, por ejemplo, también de esta torre Centinela, que el piso 18 se la van a dar, bueno, no solamente a la CIA, también el FBI. Claro. Ahí ya vemos ya un entreguismo absoluto. Sí, o sea ya grosero. Es continuo, pues. Sí. Ahora, la presidenta, bueno, respecto a Maru Campos, también no se burló,
o podría haberlo hecho por esta comisión que crea con una fiscal, que tendrá que investigar a su jefe, que es el fiscal. Esta fiscal es de la violencia de género, o sea, investiga estos delitos, tiene que investigar, se supone que a su propio jefe, que es el fiscal que se ha contradicho muchas veces, y a la propia gobernadora. Bueno, el punto es que, aunque la presidenta ha emitido estas críticas, pues esa foto que nos hablabas hace rato, ¿no? Con Omar García Harfuch, lo hemos dicho varias veces, o sea, si tú o yo cometiéramos algún o presuntamente un ilícito, pues seguramente no sucederían tantas concesiones. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Digo, a veces es muy difícil. Yo siempre trato de dejarlo familiar atrás, ¿no? Pero cuando tienes un padre y un abuelo que fueron colaboradores directos del gobierno estadounidense, pues, y esa sonrisa con esta mujer al lado, pues, ¿qué piensas? ¿El enemigo es interno también? Tendríamos que analizarlo, no nada más la oposición es evidente, ellos festejan esto. Sí. Y también es interno dentro de la 4T, porque pues, ya tienes a los gringos. ¿Qué tiene que pasar para que te des cuenta? Lo volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene que pasar en México para que te des cuenta que hay una guerra en contra de México operada por Estados Unidos? No es un socio incómodo, es un enemigo de México. Y ya está operando. Bueno, ha operado durante muchos años. Ahora, en el caso de Ronald Johnson, hoy, la verdad sí, también como esta enunciación, creo que un poco más suave respecto a la gobernadora, pero bueno, ojalá sea una excepción. Casi como, bueno, que no se vuelva a repetir, ¿eh? O sea, ¿ante qué escenario estamos? Si no hubiera pasado este lamentable accidente, porque no vamos a celebrar tampoco la pérdida de vidas, porque también fueron 2 agentes mexicanos en este incidente, pero si no hubiera ocurrido, no nos hubiéramos enterado de esta operación. Sí, por supuesto. Que yo no creo que haya sido un accidente. Bueno, es como una película. Se salió de control el automóvil, se fue a un barranco de 200 metros, explotó. No explotan. No es una película. No pasa eso. No sabemos qué ocurrió, ni siquiera. Y ni siquiera va a haber una investigación, obviamente, porque va a ser bloqueada tanto por la Procuraduría de Chihuahua, bueno, ahora es Fiscalía de Chihuahua, como por la misma Embajada estadounidense, ¿no? ¿Y entonces ante qué escenario estamos? O sea, ya... ¿Qué escenario? Un escenario de injerencia que se va a agudizar de aquí a 2027, 2030. ¿Es un aviso de que se está, o sea, como de, miren, es como una narcomanta? Sí. Primera llamada. Es eso, sí. No es que seamos alarmistas, es la verdad. Hay que decir las cosas como son. Hay una injerencia en contra de México. Hay colaboradores del gobierno estadounidense en suelo mexicano y son traidores a la patria. Y el verdadero narcotráfico es Estados Unidos. Y el verdadero terrorismo es Estados Unidos. Y el verdadero enemigo histórico, civilizatorio de México es Estados Unidos. Porque lleva 2 siglos en contra de México. Porque nos robó la mitad del territorio y bueno, podría seguir y seguir y seguir. Antes de irnos, es teoría de la conspiración pensar que también los intereses de la CIA están en los medios de comunicación. O sea, sabemos que hay medios hegemónicos, dinero, presupuesto que está dirigido bien en estos medios, pero que la CIA también opera en los medios de comunicación. La CIA principalmente opera en los medios de comunicación. En Estados Unidos y en cualquier... Algún día tendremos que hacer una segunda parte de esto. Porque hay una lista, creo que de los 80s que se filtró, de todos los periodistas que eran agentes de la CIA. O más, bueno, en este caso se llamaría informantes de la CIA. Y no nada más en los medios, también en la industria del entretenimiento. Pues comenzando por lo que es el macartismo, tal cual. Denunciando a actores, a directores, productores que eran comunistas, ¿no? El caso más célebre, Elia Kazan, que acabó siendo informante y que pues, prácticamente es la famosa lista negra, ¿no? Que se le entrega a Joseph McCarthy. Sí, por supuesto. Y más si hay intereses privados que pues, obviamente favorecen a grupos concretos de la plutocracia nacional en México, de la gran burguesía mexicana, que pues, obviamente busca pues, hacerse con las riquezas de México. Ya mencionamos el caso de La Plata, por ejemplo, ¿no? Hidrocarburos, cualquier sector estratégico. Claro, lo descabellado no es la realidad además. ¿Nos estará viendo un agente de la CIA? No lo sé. ¿Solo un agente con buen gusto? Un agente ahí perdido ahí en la oficina. Mira, ya no quedan cubículos, pero te vamos a dar el tanque de agua abandonado. Ahí va a ser. Y tú te vas a dedicar a escudriñar los medios en América Latina. Probablemente sí. Pero yo creo que Retrovisor va a ser su favorita. Sin duda alguna, porque tenemos una personalidad arrolladora. Somos totalmente antigringos, ¿no? Antiestadounidenses. La gente entiende por qué lo soy.
Digo, hay cosas buenas que ha producido Estados Unidos, siempre le he dicho. Algún día podremos hacer un programa así, cosas buenas que ha dado Estados Unidos. Dime 10 cosas. No, se me ocurre. Y también porque... El jazz. Bueno, pero eso es población. Es de la población. Generalmente sí, no es algo gringo. El jazz, el blues, el house, el techno, todo eso no es gringo. Generado, sí, es afrodescendiente, secuestrado por blancos melenudos, ¿no? Que ahí lo pudre todo, el gringo lo pudre todo siempre, ¿no? Hay una que otra cosa rescatable, pero sí son una sociedad execrable, además también víctima de su propio gobierno. Porque ya que tu gobierno, es interesante, ¿no? Que queremos que nos den servicios de salud, queremos que nos den seguridad en las calles, viviendas, empleos. No les vamos a dar eso, pero les podemos dar crack barato. Eso es lo que ha recibido el pueblo estadounidense de aquel gobierno, ¿no? En fin. Bueno. Aquí están entre nosotros. No confíen en nadie. En nosotros sí. Bueno, nosotros sí, por supuesto. Ajá. Aquí, en esta misma mesa, no creo que... O Román. No digas nada. No digas nada. No. Ahora entiendo esos extraños viajes a Washington. Ay, sí. Bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan visto hoy. No se pierdan la disrupción. Bueno, ya pasó. Pero vendrá el jueves. Pero vendrá otra. el jueves otra. El jueves y también Cosmódromo el jueves. Y tú en Estación Averno. Miércoles. Y en la noticiera. Y en la noticiera diariamente a partir de las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Bueno, pues ya nos vamos. Pero volveremos. Pero primeramente. Y a diferencia de lo que muchos dirán, no estamos a sueldo de Rusia ni de Irán. No, pues nos iría mejor. No sería mucho mejor. No. Ni somos agentes de la KGB. Imagínate, la KGB tiene 35 años de haber desaparecido y la letanía de los medios, agente comunista de la KGB. O sea, por lo menos actualícense, no es muy difícil, solo consulten Wikipedia. Ya no son los mismos servicios de inteligencia soviéticos, ahora hay algo llamado Federación Rusa. ¿No se han enterado? ¿No les llegó el memo? Bueno, pues ya nos vamos. Les agradecemos mucho que nos hayan visto. Suscríbanse, por favor. Déjenos sus likes. Disculpen que hagamos estos anuncios, pero es la lógica del algoritmo y esta plataforma. ¿Qué más, Cristian? ¿Ya nada más? Nada más. Tendremos que hablar de la CIA. Falta mucho. También del Mossad, ¿no? El Mossad también. Que el Mossad, de hecho, es interesante porque el Mossad no toma de molde. Como la CIA se basó en el MI6, el Mossad, de hecho, no se basó en la CIA. El Mossad, por encima de la CIA en efectividad está el Mossad sionista. Y se basó en la KGB. ¿Y también hay presencia del Mossad en México? Sí, por supuesto. Sí, claro. De los, ¿cómo les llaman? Sayans, que son los agentes como colaboradores de la CIA. Que dicen, casi, eso es lo que dicen, en cada judío hay un informante, ¿no? Eso afirman. No lo creo, pero sin duda tienen presencia en México. Por lo menos en Polanco y Tecamachalco. Bueno, pues y whisky. Y whisky. Y whisky Lucan. Whisky Lucan. Bueno, pues ya hablaremos de eso en otro programa. Les agradecemos mucho que nos hayan visto, todos sus comentarios, y les dejamos un muy fuerte abrazo. Gracias. Bye.